listos para un nuevo tiempo de mesa en este momento que puedas preparar tu corazón, también preparar la Biblia, preparar algo para anotar, que vamos a intentar contestar algunas preguntas juntos. Número 1, ¿cómo escuchar la voz de Dios de forma individual y corporativa? También vamos a intentar contestar la pregunta si existen profetas en el siglo XXI. ¿Cómo identificar un falso profeta? Y también vamos a hablar de formas bíblicas de vivir el ministerio profético en una iglesia local y cómo eso colabora para el regreso de Cristo. ¿Estamos listos? Porque son muchos. Espero que Dios nos dé la gracia y para ayudarnos en este tema tan profundo, pero también de una forma práctica y bíblica, nos va a ayudar Fábio Coelho desde Brasil. Otro brasileiro acá en nuestra mesa. Amor, ¿cómo es estar rodeada de brasileiros? Eu amo, eu gosto. A mí me gusta. Me gustan los brasileños, traen alegría. No sé si ustedes sabían, pero Fer y yo vivimos en Brasil 6 años. 6 meses. 6 meses cuando recién nos casamos. Fer fala muito bem português. Verdade. E ella va a traducir, ¿no? Gracias, Eu vou ser amor. tua voz feminina, tá? Olha aí, ó. Vamos nessa. Vamos. Fábio, para los que no conocen, él es un profeta maestro que está en Brasil, en San Paulo, en la iglesia Jesus Copy. Él ha escrito muchos libros acerca del ministerio profético en la iglesia local y ya voy a comenzar diciendo que su lanzamiento en español, No apaguéis al espíritu, una guía para desarrollar el don de profecía y son muchos. ¿En cuántos años você está profetizando ou você está no ministério profético? Um pouco mais de 15 anos, eu acho. Un poco más de 15 años. Sí. Un poco más de 15 años. Entonces, con los 15 años de experiencia en el ministerio profético nos va a ayudar a contestar esas preguntas, cómo escuchar la voz de Dios a nivel individual y corporativo, cómo es el ministerio profético, si existen profetas, cómo identificar un falso profeta y cómo lo vamos a vivir. Quizás algunos están en su casa ahora pensando, ¿qué me sirve todo eso? Número 1, yo creo, en mi opinión, de que escuchar la voz de Dios es la solución de todos los problemas de la humanidad. Sí. Si alguien me pregunta, ¿qué solución darías a los problemas del mundo? Que aprendan a escuchar la voz de Dios. Porque el que sabe escuchar la voz de Dios puede resolver cualquier cosa. Pero yo no estoy hablando de problemas personales, estoy hablando de sentido y dirección de propósito en la vida. Y hoy vamos a identificar cómo escuchar la voz de Dios y cómo traer soluciones del cielo para los problemas de la tierra y cómo eso nos orienta a colaborar con el plan de Dios. Conocí a Fábio hace unos años atrás y nos ha dado palabras muy certeras para el ministerio Toma tu Lugar, por lo cual estamos ahora en este momento viviendo una semana de inmersión profética en Córdoba y acá grabando este tiempo de mesa. Muito obrigado, meu amigo, y más una vez. Gracias por invertir y creo que Dios va a amplificar este mensaje para América Latina, que hace falta. Hay mucha gente herida con el ministerio profético porque ha experimentado falsas profecías y espero que este tiempo de mesa es de memoria, enseñanza, sanidad y afirmación. Y necesitamos también sanidad en este asunto. Espero que los que se queden con nosotros hasta el final, que el Señor pueda traer sanidad a través de la Biblia y de la experiencia en el Espíritu. Sí, verdad. ¿Qué nos podías decir acerca de cómo escuchar la voz de Dios e de uma forma individual e corporativa? Sim. Entendeu? Entendi. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar... Lo primero que necesitamos pensar é que Deus fala. es que Dios habla. E parece simples, Parece simple, mas hoje há muita divergência sobre isso. pero hoy hay mucha divergencia sobre este tema. Desde o início da era dos homens, Desde el inicio de los hombres, de la humanidad, Deus sempre quis se relacionar com a humanidade. Dios siempre quiso relacionarse con la humanidad. Você vai ver a voz do Senhor perseguindo Adão no jardim. Vos vas a ver la voz de Dios persiguiendo a Adán en el jardín. Você vai ver Deus falando com Caim. Vos vas a ver a Dios hablando con Caín. Deus se relacionando com Abraão. Dios relacionándose con Abraham. E com toda a história da promessa da redenção. Y con toda la historia de la promesa de la redención.
nós vamos ver que a palavra se fez carne, nosotros vamos a ver que la palabra se hizo carne, habitou entre os homens, habitó entre los hombres, revelou a glória do Pai. reveló la gloria del Padre. Ela morreu, ressuscitou, Ella murió, resucitó está à destra do Pai. y está a la diestra del Padre. Então, Cristo e o Pai enviaram o Espírito Entonces Cristo y el Padre enviaron el Espíritu para se relacionar com o seu povo. para relacionarse con su pueblo. E o que acontece é que alguns eruditos, teólogos, Y lo que pasa es que algunos eruditos o teólogos, eles acreditam que quando o cânon bíblico fechou, ellos creen que cuando el canon bíblico se cerró, Deus parou de falar. Dios dejó de hablar. E eu discordo completamente dessa afirmação. Y yo no estoy de acuerdo con esa afirmación para nada. É lógico que a Bíblia é a palavra profética mais eficaz. Es claro que la Biblia es la palabra profética más eficaz. A Bíblia é o meio mais seguro de conhecermos a voz de Deus. La Biblia es el medio más seguro de que conozcamos la Muy voz de bueno. Dios. E qualquer impressão, sonho ou visão Y cualquier palabra, sueño, visión, que vai impresión de encontro à Bíblia que va en contra de la Biblia, precisa ser descartado. tiene que ser descartado. E também qualquer impressão ou comunicação profética Y cualquier impresión o Comunicación comunicación profética. profética que tenta ressignificar a Bíblia que intenta resignificar la Biblia também precisa ser descartado. también tiene que ser descartada. Mas também é verdade que Deus continua falando. Pero también es verdad que Dios sigue hablando. Tem uma expressão em Apocalipse sobre Jesus Hay una expresión en Apocalipsis sobre Jesús que chama muito a minha atenção, que me llama mucho la atención, que a voz do Senhor que es la voz del Señor é como o som de muitas águas. es como el sonido de muchas aguas. Bom, no Brasil nós temos muita praia. Bueno, en Brasil tenemos mucha playa E eu morei muitos anos no Rio de Janeiro, y yo viví muchos años en Río de Mais Janeiro, uma vez. como o Marcos também. Marcos también, E é comum as famílias irem até a praia. y es muy común que las familias vayan a la playa E às vezes fica o dia inteiro na praia. y a veces están el día entero en la playa. E uma coisa que eu aprendi com o som das águas Y algo que yo aprendí con el sonido de las é aguas, que, às vezes, o som das águas ele é intenso, y a veces el sonido de las aguas es intenso, Es fuerte. es fuerte, mas às vezes pero a veces é suave es suave, e tranquilo. tranquilo. Mas qual é a maior característica do som de muitas águas? Pero ¿cuál es la mayor característica del sonido de muchas aguas? É que ele é constante, Es que él es constante, ele nunca para. nunca para. Às vezes é forte, A veces es fuerte, às vezes é suave, a veces suave, mas sempre está em movimento. pero siempre está en movimiento. João diz em Apocalipse 1 Juan dice en Apocalipsis que a 1 voz do Senhor que la voz del é Señor como o som de muitas águas. es como el sonido de muchas aguas. Ele está sempre em movimento sobre a terra. Él está siempre en movimiento sobre la tierra. Então, é importante falarmos que Deus continua falando. Entonces es muy importante que hagamos énfasis en que Dios sigue hablando. Não, e vamos frisar isso. Y vamos a hacer énfasis en Isso eso. não quer dizer que alguém pode falar algo com o mesmo peso da Bíblia Eso no significa que alguien puede hablar algo con el mismo peso que tiene la Biblia e nem falar algo que vai En contra. de encontro à Bíblia. y tampoco decir algo que va en contra de la Biblia. Mas Deus continua falando. Pero Dios continúa hablando. Então fica a pergunta, como escutar a voz de Deus? Entonces la pregunta es, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Pedro, na sua segunda carta, Pedro en su segunda carta, no capítulo 1, en el capítulo 1, no versículo 19, versículo 19, faz uma declaração muito interessante. hace una declaración muy interesante. Você pode ler? 19 e 20? Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. Yo tengo acá, amor. Dale, dale. Leo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Continúo. Versículo 20. 20. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Olha que interessante. Ele está usando uma expressão, palavra profética. Mira qué interesante, él está hablando una expresión, palabra profética. E o que ele está chamando de palavra profética Y lo que él está llamando palabra profética não é o dom da profecia, no es el don de la profecía, mas é a Bíblia, es la Biblia, é a Escritura. es la escritura. E aqui vai dizer que a Escritura é a lâmpada Él va a decir que la escritura es la lámpara que destrói as trevas. que destruye las tinieblas. Então, em primeiro estágio,
a maneira mais simples de conhecermos a voz de Deus Entonces, en el primer estado, el primer escalón, la forma más simple que conozcamos la voz de é Dios termos uma devoção diária e constante com esse livro. es que tengamos una devoción diaria y constante con este libro. Mas não apenas para ter informações No solamente para tener e información decorar versículos, y recordar versículos, mas se memorizar, encontrar com uma pessoa. pero encontrarnos con una persona, Porque esse livro fala sobre Jesus. porque este libro habla sobre Jesús. Sempre quando eu abro a minha Bíblia, Siempre que abro mi Biblia, eu estou disposto a me relacionar com Jesus. yo estoy dispuesto a relacionarme con Jesús. Sempre quando eu leio esse livro, Siempre cuando leo este libro, a luz da glória de Cristo la luz de la gloria de Cristo ilumina o meu interior. ilumina mi interior. E eu me relaciono com a voz de Deus. Y yo me relaciono con la voz de Dios. Em segundo plano, a oração também precisa caminhar com a leitura bíblica. En segundo plano, la oración necesita caminar con la lectura de la E Biblia. o que é orar? ¿Y qué es orar? Orar não é só pedir coisas. Orar no es solamente pedir cosas. Orar é uma conversa. Orar es conversar. Então, orar é eu derramo o meu coração para Jesus, Entonces yo derramo mi corazón a Jesús, como eu estou, cómo estoy, os meus medos, mis miedos, os meus minhas demandas, mis demandas, meus desejos, mis deseos. e eu me permito Y yo me permito para que Ele derrame o seu coração sobre mim. para que Él derrame su corazón sobre mí. A vontade de Jesus, Su voluntad, as suas prioridades, sus prioridades, as suas instruções, sus instrucciones. isso é orar. Eso es orar. Então eu derramo a minha vida diante dele Entonces yo derramo mi vida delante de e Él eu espero pela voz. y yo espero por su voz. E aí, por meio do Espírito, Y entonces ahí por medio del ele Espíritu, enche a minha mente com seus pensamentos Él llena mi mente con sus e o meu pensamientos coração com conhecimento dos seus caminhos. y mi corazón con el Conocimiento. conocimiento de sus caminos. Interessante que os mais pentecostais Lo interesante es que los más pentecostales vão dizer, eu ouvi a voz de Deus. van a decir, yo escuché la voz de Dios. Os mais conservadores Los más conservadores vão dizer, eu tive uma impressão. van a decir, tuve una impresión. Mas na verdade, eles só estão duas coisas para falar a mesma coisa. En realidad son dos cosas diferentes para hablar lo O mismo. Espírito está falando comigo. El Espíritu está hablando conmigo. E não quero me prolongar, mas Y yo no quiero hacer esto muy extenso. e isso se manifesta de algumas formas. Esto se manifiesta de algunas formas. Por meio da devoção, o Espírito fala. Por medio de la devoción, el Espíritu habla. E isso se manifesta em alguns por meio de uma voz, En algunos se manifiesta por medio de una voz interior, interior, talvez outros por imagens, otros por imagen, visões, visiones, outros ainda sentimentos. otros sentimientos. Geralmente mulheres são Generalmente mujeres más sentimientos. Exato. Más sensible. Talvez você está assistindo e você entrou na casa de alguém. Quizás, disculpa. Não, sim. Você, Quizás estás escuchando y entraste en la casa de alguien e você não estava mal. y no estabas mal. Só que quando você entrou na casa de alguém, veio um sentimento mal. Solo que entraste a la casa de alguien y vino una sensación rara, Uma mala. tristeza que não era sua. Una tristeza que no era tuya. Então, existe uma grande possibilidade do Espírito estar falando algo. Entonces hay una gran posibilidad que sea el Espíritu Santo hablándote algo. Outros, quando vão se encontrar com alguém ou orar por alguém, Otros cuando van a encontrarse con alguien o van a orar por alguien, imagens vêm na mente. imágenes vienen a su cabeza, a Talvez su mente. texto, Un texto ou uma cena, o una escena ou até uma figura. o una figura. O Espírito pode estar falando. El Espíritu puede estar hablando. E outros, Y otros é como se uma voz interior es como si una voz interior trouxesse uma convicção. trajera una convicción. Alguns chamam isso de consciência, Algunos llaman de eso conciencia, mas a Bíblia chama isso de Espírito de pero la Deus. Biblia lo llama como Espíritu de Dios. Então, para resumir, Entonces, para resumir, a Bíblia é a palavra mais segura, la Biblia es la palabra más segura mas quanto mais eu me relaciono com a Escritura e a oração, y cuanto yo más me relaciono con la Escritura y la oración, a minha mente e meu coração são mi purificados. mente y mi corazón son purificados. Então, Deus enche a minha mente com seus pensamentos Entonces Dios llena mi mente con sus pensamientos e o meu coração com o conhecimento dos seus y caminhos. mi corazón con conocimiento de sus caminos. E aí eu passo a ministrar pessoas, Y ahí yo paso a ministrar a las personas, guiado pela voz do Espírito, guiado por la voz del que Espíritu, está sobre a igreja.
que está sobre la iglesia. Fez sentido? Maravilloso. ¿Hizo sentido? Maravilloso. ¿Tiene sentido? Yo quiero que hables un poquito ahora del ministerio profético, Ok. tanto del el oficio, el don, pero antes, solo comparto algo para todos, que algo que me bendijo mucho en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1. Así que los que están sentados a la mesa con nosotros ya anoten 2 Pedro 1 y estudien la palabra profética más segura, es la Biblia. Y Hebreos 1 acá también hay formas como Dios habla hoy. Y dice, Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien Él hizo todo el universo. Ahora, el Hijo de Dios es el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu de Cristo. Hoy, ¿cómo el Hijo nos habla? A través del Espíritu. Tenemos un Dios que es Espíritu y nos habla de Espíritu a Espíritu. Una dimensión de cómo Dios habla. Otra es que el Hijo también es la palabra encarnada. El Hijo es el Verbo. Justo los ejemplos que Él dio de las Escrituras. Y el Hijo también es un cuerpo. Es el cuerpo de Cristo, que es la reunión de los santos. Entonces, Dios puede hablar de Espíritu a Espíritu a través de las Escrituras y en el cuerpo. Y eso es muy importante porque yo veo mucha gente que dice, no, Dios me habló, pero no, si no está alineado a la Biblia, no es palabra de Dios. Claro. Y si no es interpretada en el cuerpo, está sujeta a demasiados errores e interpretaciones humanas, y ninguna palabra profética es de interpretación privada. Eso se hace de una forma corporativa. ¿Qué quiero decir con interpretar en el cuerpo? Tener una autoridad espiritual para decir, mira, Señor, yo creo que el Señor me dijo eso. ¿Qué crees? ¿Cuál es el tiempo, la forma y cómo llevar a cabo eso, lo que el Señor me habló? Necesitamos gente sujeta a eso. Entonces, acá entra mi pregunta. Hemos visto muchos desequilibrios con el asunto, yo escuché a Dios, así dice el Señor. Uno que produjo gente que se casó mal, gente que invirtió el dinero mal porque recibió una palabra profética y después no era. Montón de desorden, gente que profetizó que no iba a ganar el nuevo presidente y se equivocó, gente que dijo que iba a haber un cambio de no sé qué cosa y no pasó. Por otro lado, hay otros que sí pegaron, pero ¿cómo hacemos para identificar un falso profeta o una falsa profecía? Porque mucha gente quizás está viendo en este momento no quiere ni saber nada con el ministerio profético porque su primera impresión fue con algo falso o desequilibrado o inmaduro. Essa pergunta, ela dá podcast. Sí, sí. Esa No, pregunta sin es para duda. un podcast Inteiro, completo. sin duda. Então, na verdade, essa pergunta é dividida em duas partes. Esa pregunta está dividida en dos partes. Como identificar uma falsa profecia ¿Cómo identificar una falsa profecía ou uma profecia incompleta? o una profecía incompleta? Porque uma profecia, ela pode ter partes certas e partes erradas. Porque una profecía puede es tener cierto. las partes correctas y partes incorrectas. Então, como identificar uma falsa profecia? Entonces, ¿cómo identificar una falsa profecía? E como identificar falsos profetas? Y cómo identificar falsos dos profetas. Por quê? Qual que é a problemática? Porque ¿cuál es la problemática? Agora eu vou falar devagar para não confundir. Yo voy a hablar despacito para no confundirlos. Verdadeiro profeta Un verdadero profeta pode profetizar algo errado. puede profetizar algo incorrecto. Ele acordou de manhã, Él ese día se despertó a la mañana, ele estava emocionalmente estaba desequilibrado, emocionalmente desequilibrado, ele brigou com a se mulher peleó con su esposa e ele está confuso y está e confuso ele falou coisas que não deveria. y él habló cosas que no debería hablar. Então, verdadeiro profeta Un verdadero profeta Puede equivocarse. pode equivocar-se. se puede equivocar. E falso profeta Falso profeta pode dar uma profecia acertada. puede dar una profecía correcta. Então, Claro. Es complicado. é Não é complicado. matemático. Não é matemática. Então, a gente tem que avaliar separado. Entonces tenemos que evaluar por separado. Paulo diz o seguinte, Pablo dice lo siguiente: não apagueis o espírito, no apaguen o el livro, espíritu, não, el libro, não despreze as profecias, no desprecien las profecías, escute todas as coisas escuchen todas las e cosas retenha o que é bom. y retengan lo que es bueno. Primera Tesalonicenses 5, para los que puedan anotar y buscar ahí en las Escrituras. Em Coríntios 14, En Corintios 14, quando ele está ensinando sobre o protocolo dos dons, enseñando sobre el protocolo de los ele diz dones, assim, ó,
tratando-se de profetas, Él dice esto, tratándose de profetas, falem 2 ou 3 hablen 2 o 3 e os demais julguem. y los demás juzguen. Ele não está dizendo falsos profetas. Él no está diciendo falsos Ele está profetas. falando profetas dentro da Él igreja. está hablando de los profetas de la iglesia. E está dizendo que precisa julgar. Y dice que tienen que ser juzgados. Então, se Paulo está dizendo que precisa julgar a profecia, Entonces, si Pablo está diciendo que necesitamos juzgar la profecía, quer dizer que o dom da profecia quiere decir que el don de la profecía é a ação no meio da igreja, es la acción en medio de la iglesia. pode ser administrado de forma errada. Puede ser administrado en forma incorrecta. Então, vamos lá. Como julgar uma profecia? Entonces vamos, ¿cómo juzgar una profecía? Você ouviu algo. ¿Vos escuchaste algo? Primeiro ponto, Primer punto, precisa passar no crivo das escrituras. tenés que pasarlo por el libro de las Escrituras. Tem aquela passagem famosa Tenés el pasaje este dos famoso bereanos de los bereanos, que ouviram Paulo que lo escuchaban a e Pablo conferiram tudo que ele dizia, y conferían en las Escrituras todo lo que él se decía. o que ele estava falando estava de acordo com a profecia Si lo bíblica. que él hablaba estaba de acuerdo con las profecías bíblicas. E Lucas vai dizer que eles eram mais nobres. Y Lucas va a decir que ellos eran más nobles, Mais nobres do que os outros. más Ve que nobles esa que los lógica es demás. Interesante. Olha o que diz, eles eram mais nobres. Ellos eran más nobles. Talvez para nós eles eram os mais chatos, Para nosotros quizás eran los más molestos, mas eles eram os mais nobres. pero para Lucas eran los más nobles. Porque eles não acreditaram em tudo que Paulo falou de Muy bueno. cara. Porque Muy ellos bueno. no Muy bueno. creyeron en todo lo que Pablo les dijo. E olha que era Paulo, hein? Y mira que era Pablo. Não era o Zé da esquina. Claro, no era José de la esquina. Un don nadie. Eles ouviram tudo Ellos escucharon todo e trouxeram para o crivo da Bíblia. y trajeron Para la zaranda de la a vida. la zaranda de la Biblia. E a Bíblia vai dizer, eles eram mais nobres do que os demais. Y la Biblia va a decir ellos eran más nobles que los demás. Então, primeiro ponto, Entonces, primer punto, eu trago o que eu ouvi para o crivo da Bíblia. yo traigo lo que yo escuché a la zaranda de la Biblia, el filtro. Você vai de encontro, você vai contra, Si vos vas y lo encontrás, esquece. si Olvídate. va en contra, olvídate. Um exemplo, Un ejemplo. alguém profetiza para você, separa da tua esposa, Si alguien te dice, te profetiza, sepárate de tu esposa, pede o divórcio, pedile divorcio. esquece isso. Olvídate eso. Pode ser o profeta mais ungido que você conhece. Puede ser el profeta más ungido que vos Se ele conoces. está mandando você divorciar, Si él te está mandando a ele divorciar, está mandando você fazer algo que a Bíblia él te diz está para você não mandando fazer. a hacer algo que la Biblia dice que no hagas. Porque está escrito aqui que Deus odeia o divórcio. Porque está escrito que Dios odia el divorcio. Então, Bíblia, Perfeito. Bíblia, beleza. Bíblia. Segundo ponto, Segundo punto. eu preciso trazer para o lugar da oração. Yo necesito traerlo a la oración. Eu Al lugar de preciso oración. ouvir o Espírito. Yo necesito escuchar al Espíritu. Eu preciso perguntar ao Espírito de Deus Yo necesito preguntarle al Espíritu de Dios se isso que eu estou ouvindo está alinhado com aquilo que Deus está desenvolvendo na minha vida. si eso que yo estoy escuchando está alineado a lo que Dios está desarrollando en mi vida. E aqui eu vou dar uma dica. Y acá les voy a dar un tip. Se alguém te fala sobre algo que você nunca ouviu, Si alguien te dice algo que vos nunca escuchaste, que é inédito na sua vida, ¿qué qué? que é inédito, Que es inédito en tu vida, você nunca pensou sobre isso, vos nunca pensaste en eso, das duas uma. da dos sumas. Ou porque essa pessoa está falando nada las dos, a una. ver, De las dos una. O la persona está hablando algo que no tiene nada que ver, ou você não está ouvindo Deus. o vos no estás escuchando a Dios. Porque a profecia, ela não tem o objetivo de falar algo inédito. Porque la profecía no tiene el objetivo de hablar algo inédito. Ela tem o objetivo de confirmar aquilo que você já está ouvindo de Deus. Ella viene a confirmar lo que Dios ya está hablando en nosotros. Então, segundo ponto, trazer para um lugar da oração. Entonces, segundo punto, traer un lugar de oración. E terceiro ponto, e não menos Y importante. tercer punto, y no menos importante, Então, já passou pelo crivo da Bíblia, ya pasó por el filtro de la Biblia, Eso. já passou pelo crivo da oração, ya pasó por el filtro de la oración, e agora tem o terceiro e y mais ahora está el importante. tercero y más importante. Você precisa trazer para irmãos mais velhos. Necesitas traerlo a hermanos mayores. Yeah. Ou seja, você precisa passar pelo crivo do corpo. O sea, necesitas pasarlo por el filtro del cuerpo. Porque Alguien más maduro. Alguien más Alguien más maduro. maduro. Alguien más sí. maduro. Sí. nunca toma uma decisão radical Alguien maduro nunca toma decisiones radicales por causa de uma profecia, por causa de una profecía, sem submeter isso aos seus pastores e líderes. sin someter eso a sus pastores y líderes. Convide os seus mentores Invita a tus mentores para julgar isso com você. para juzgar esto con vos. Esses 3 pontos Estos 3 puntos te traz seguridade. te traen seguridad. Good.
em como julgar uma profecia. y cómo juzgar una profecía. Agora, como julgar um falso profeta? Eso fue cómo juzgar una profecía. Ahora, ¿cómo juzgar un falso E profeta? aqui fica mais grave. Y ahí es más grave. A Bíblia nomeou Balaão como Como un meleón. o principal falso profeta. Claro, la Biblia nombra a Balaam como el principal falso profeta. Daí, quando alguém vai dar um exemplo de falso profeta, Claro, cuando alguien manda un ejemplo de falso profeta, fala de Balaão. habla de Balaam. La doctrina y el error de Balaam. Doutrina de Balaão. Doctrina de Balaam. Balaão era mercenário. Balaam era mercenario. Ele amava o salário da justiça. Él amaba el salario de la Ou justicia. seja, ele era mau. Él era malo. Ele foi para o inferno. Él fue al infierno. Só que quando você vai para Números, Solo que cuando vos vas al libro de Números, você vai ver que Balaão nunca errou uma profecia. vos te vas a dar cuenta que Balaam nunca se equivocó en una profecía. Tudo que ele profetizou Todo lo que él profetizó aconteceu. sucedió. A Bíblia diz que ele ouvia a voz de Deus. La Biblia dice que él escuchaba la voz de Dios. A Bíblia diz que ele tinha olhos abertos para o invisível. La Biblia dice que él tenía los ojos abiertos a lo invisible. Ele viu o anjo do Senhor. Él vio el ángel del Señor. Falou com a jumenta. Faló Habló con con el burro. A Bíblia diz Habló que com el- a Bíblia diz que Deus colocava palavras na boca de Balaão Dice la Biblia que Dios colocaba palabras en la boca de Balaam. e ele profetizou uma das frases que o pessoal mais usa aí pregando. Y él profetizó una de las palabras que nosotros más usamos predicando. Deus não é homem para que minta, Dios no es hombre para mentir, nem filho do homem para que se ni hijo arrependa. de hombre para arrepentirse. Quem falou isso? ¿Quién fue el que dijo eso? Balaam. Balaão, Balaam, o falso profeta. el falso E isso é profeta. uma verdade. Y eso es una verdad. E quem falou foi o falso profeta. Y quien lo habló fue un falso profeta. E o pior é a profecia sobre Cristo. Y lo peor es la profecía sobre Cristo. Ele diz: Eu vejo de longe Él dice, yo veo de lejos a estrela de Jacó. la estrella de Jacob Está vindo para destruir os inimigos de Deus. está viniendo a destruir los enemigos de Dios. Balaão profetizou sobre a segunda vinda de Jesus. Balaam profetizó la segunda venida de Jesús. Aí a gente analisa e fala: Uau, Entonces tenemos que decir, wow, como é que esse cara pode ser chamado de falso ¿cómo profeta? puede ser que él es llamado falso profeta? Porque o que define um falso profeta não é a assertividade daquilo que ele fala, Wow. Porque lo que define un falso profeta no es la asertividad de lo que está hablando, é o seu coração. es el corazón. Wow. Jesus, em Mateus 7, Jesús en Mateo 7, ele diz assim: Cuidado com os falsos profetas. él dice, cuidado con los falsos Eles profetas. são lobos Ellos son lobos no meio do povo de Deus, en medio del pueblo de Dios, revestidos de ovelhas. vestidos de Eles se ovejas. parecem com irmãos. Se parecen con hermanos, Eles falam como irmãos. hablan como hermanos, Cantam música de irmãos. cantan canciones de hermanos, Pregam como irmãos. predican como los hermanos, Mas eles são lobos devoradores. pero ellos son lobos devoradores. E aí Jesus disse assim: E aí que Jesus disse- no dia do Senhor, En el día del Señor, ou seja, quando Jesus voltar, o sea, cuando Jesús venga, eles vão chegar e vão falar assim: Mas eu profetizei em seu nome. ellos van a decir, pero yo profeticé en tu nombre, Eu expulsei demônios. yo expulsé Eu demonios, fiz milagres. yo hice O milagros. que Jesus vai falar para eles? ¿Y qué le va a decir Jesús a ellos? Eu nunca conheci vocês. Yo nunca te conocí. Deus pode usar alguém Dios puede usar a alguien e depois mandar ele para o inferno. y mandarlo al infierno después. Aí Jesus fala: Como você reconhece o falso profeta? Entonces, vos preguntas, ¿cómo se reconoce un falso profeta? Jesus fala em Mateus 7, Jesús lo dice en Mateo 7, pelo fruto, por el fruto, não pelos dons. no por los dones. O fruto do Espírito El fruto del Espíritu é o que define o verdadeiro es el que define Wow. lo verdadero e não manifestação de poder. y no la manifestación de poder. Quando você volta para Balaão, Cuando vos volvés a Balaam, você, logo no início ali da descrição, cuando ves al principio de la você descripción, vai perceber porque Balaão é um falso profeta. vos vas a entender por qué Balaam es falso profeta. Porque ele era alguém que estava envolvido com a obra de Deus Porque él era alguien involucrado con la la obra obra. de Dios em troca de pagamento. a cambio de pago, de un pago. Falsos profetas são pessoas que estão inseridas dentro do povo de Deus, Falsos profetas son los que están insertos dentro del cuerpo de Dios, revestidos de espiritualidade. revestidos de espiritualidad, Mas o objetivo deles não é glorificar a Cristo, pero su objetivo no es glorificar a Cristo, mas é benefício próprio. es beneficio propio. Uf. Falsos profetas sempre vão requerer pagamento em troca do serviço. Los falsos profetas siempre van a querer pago a cambio de servir a Dios. Geralmente em 3 áreas: Generalmente en 3 áreas: dinheiro, dinero, sexo, sexo poder. y poder. Falsos líderes, Falsos líderes, falsos irmãos, falsos hermanos, que estão se utilizando de estruturas religiosas que están utilizando estructuras religiosas para obter riqueza, para obtener riquezas, para
benefícios sexuais para beneficios sexuales e controle e manipulação de pessoas. y control y manipulación de personas. Eu não estou preocupado com os maçons, Yo no estoy preocupado con los masones, nem com os bruxos, ni con los brujos, nem com os satanistas. ni con satanistas. Eu estou mais preocupado com os falsos irmãos. Yo estoy más preocupado con los falsos Os hermanos. falsos profetas que estão dentro do povo de Deus, Los hermanos falsos profetas que están dentro del pueblo de Dios, trazendo engano. trayendo engaño. Deixa eu dizer uma coisa muito séria. Déjenme decir algo muy serio. Existe uma grande diferença entre um irmão cometer adultério, Existe una gran diferencia entre un hermano que comete adulterio, que já é algo muito grave, que ya es muy grave, que precisa ser tratado com muito zelo. que tiene que ser trabajado con mucho celo, Isso já é grave. ya es grave. Agora, um líder religioso Ahora, un líder religioso que se utiliza da sua posição espiritual que utiliza su posición espiritual para abusar de pessoas, para abusar de personas, espiritualmente e sexualmente, espiritualmente y sexualmente, essa pessoa precisa ser considerada gentil e publicano. esa persona necesita ser considerada gentil y publicana. É um falso irmão Es un falso hermano que merece o inferno, que merece el infierno, a não ser que se arrependa a no ser que se e se arrepienta converta ao y se evangelho. convierta al evangelio. Uma coisa é um irmão ter dificuldade financeira, Una cosa es que un hermano tenga un problema económico. e isso já é grave. Eso ya es grave. Nós precisamos discipular essa Necesitamos pessoa. discipular a esa persona. Outra coisa é um líder religioso Otra cosa, un líder que está religioso usando a sua que está posição usando su para posición extorquir pessoas. para esquilar a las personas. Agora, uma coisa é um irmão ter crise de poder, Ahora, una cosa es un hermano que tiene una crisis de que poder, você precisa corrigir ele. que necesitas corregirlo. Outra coisa é um líder religioso Otra cosa es un líder religioso que diz para a ovelha, que le dice a las ovejas, a ovelha de Jesus, la oveja de Jesús, eu te ajudei, yo te ayudé, eu cuidei de você, yo te cuidé, eu te alimentei, yo te alimenté, agora você me deve. ahora vos me debes. Tudo que eu mandar você fazer, você tem que obedecer. Todo lo que yo te mande, vos tenés que obedecer. Se eu mandar você pular, você tem que perguntar a altura. Si yo te mando a saltar, vos tenés que preguntar a qué altura. Você só troca de carro se eu autorizar. Vos solamente cambias de auto si yo te autorizo. Você só tira férias quando eu deixo. Vos solamente te tomás vacaciones cuando yo te E seus dejo. filhos só se casam com quem eu Y autorizo. tus hijos solo se casan con quien yo autorizo. E se você quebrar aliança comigo Y si vos quebrás la alianza conmigo e não fizer o que eu mando, y no haces lo que yo te mando, você está sob maldição. vos estás bajo maldición. Esses são os falsos profetas. Esos son falsos profetas. Y es muy interesante. Continua. Ah, Es muy interesante pesado. É que pesado. sí. Mateo 24, Sí. entrando en escatología de Jesús. Sí. Jesús hablando de las señales de los últimos tiempos. Los discípulos le preguntan, Jesús, ¿cuál va a ser la señal de los últimos tiempos y de tu venida? Y lo primero que Jesús dice en Mateo 24, Cuidado 4. para que ninguém vos engane. Cuidado que nadie los engañe. Cuidado, repito otra vez, que nadie les engañe. O sea, Jesús puso el engaño como la primera cosa Sí. de cómo va a haber falsos profetas y falsos maestros Yes. Sí. y que va a engañar a mucha gente. Y a mí me gusta mucho poner atención en eso porque también dice sean falsos mesías o falsos cristos, que la palabra Cristo es ungido. Mucha gente realmente ungida, que hay señales, hay revelación, Yes. pero lleva a la gente a manipulación y control y de repente nosotros creemos todo lo que dice porque es un ungido. Por lo cual yo quiero mirar a la gente que está ahora en este tiempo de mesa y que sé que Fabio está diciendo y confrontando cosas muy fuertes que quisiera decir a todos. No crean lo que nosotros estamos diciendo solo porque Fabio es ungido o Fer es ungida, sino Yes. sea como los de Berea, Hechos 17, andar las escrituras. Una y otra vez estamos repitiendo Cierto. la palabra profética más segura de la Biblia. Si no está en tu Biblia, no creas. No creas todo lo que te dicen. Mira con tus propios ojos en las escrituras. Y porque en los últimos tiempos una de las grandes evidencias va a ser mucho engaño. Yes. Y por el engaño la gente va a ser frustrada, amargada y van a apostatar de la fe. Entonces hoy mucha gente dice, yo estoy bien con Dios, pero no quiero saber nada con la iglesia. No quiero saber nada con lo apostólico, con lo profético. Pero porque tuvieron una mala experiencia. Pero porque tuvieron una mala, o porque hay falsos, queremos decirles también hay verdaderos. Entonces, ¿por qué trajimos con Fer a Fabio a la mesa? Porque creemos
que encontramos en él una persona que puede profetizar bajo el poder del Espíritu, pero es completamente bíblico y maestro de las Escrituras. Sí. Y quisiera que entráramos por ahí. ¿Cómo profetizar con las Escrituras? Me gustó mucho un ejemplo que diste para nuestro equipo, cómo Jesús profetizó. Y contar a la gente, si existen profetas hoy, siglo XXI, es dos preguntas. Si existen profetas hoy, en siglo XXI, ¿cómo deberían profetizar? Então, muito boa a pergunta. Muy buena la pregunta. Paulo diz em Efésios 4, 11, 12, 13. Pablo dice en Efesios 4, 11, 12 y 13. Ele fala sobre os 5 ofícios Él habla de los 5 oficios e que capacitam os santos que capacitan a los santos para a obra do ministério. para la obra del ministerio. A obra do ministério é a edificação do corpo de Cristo. La obra del ministerio es A obra la do capacitación. Não, a obra do ministério é a La obra del edificação ministerio- do corpo de Cristo. La obra del ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. E ele fala assim, Y él habla até que o corpo chegue à plenitude de Cristo. hasta que el cuerpo llegue a la plenitud de Cristo. Então é o seguinte, os 5 ofícios, Entonces, los 5 ministerios, eles têm um trabalho, ellos tienen un trabajo, capacitar os santos capacitar a los santos para a obra do ministério, para la obra del ministerio, que é a edificação do corpo de que Cristo, es la edificación del cuerpo de Cristo, até que hasta que esse corpo chegue à plenitude de Cristo, ese cuerpo llegue a la plenitud de a Cristo, plenitude da maturidade. a plenitud de la madurez. Então, a pergunta é, Entonces, la pregunta es, o corpo de Cristo já chegou à sua plenitude de maturidade? ¿el cuerpo de Cristo ya llegó a su plenitud y madurez? Lógico que não. Claro que no. Então, os 5 ofícios ainda existem. Entonces, los 5 ministerios todavía existen. Então, um deles é o ministério profético. Y uno de ellos es el ministerio profético. Então, sim, existem profetas, Entonces, sí existen profetas, mas o seu objetivo não é acrescentar verdades ao cânon bíblico. entonces su propósito no es agregar verdades al canon bíblico. Essa é a diferença dos profetas do tempo do Espírito Esa es la diferencia entre los profetas del tiempo del Espíritu e os profetas que escreveram as Escrituras. y los profetas que escribieron las Escrituras. Os apóstolos e os profetas, eles escreveram o cânon bíblico. Los profetas y apóstoles escribieron el canon bíblico. Isso está encerrado. Eso está cerrado. Mas os profetas da era da igreja Pero los profetas de la era de la têm uma iglesia função diferente. tienen una función diferente. Não é definir a doutrina, No es definir doctrina, mas é se utilizar da doutrina es utilizar la doctrina que já está revelada que ya está revelada para capacitar os santos para a obra. para capacitar a los santos para la obra. E isso nós precisamos entender hoje. Entonces eso necesitamos entender hoy. Um exemplo que a gente usa, a gente conversou isso entre a liderança. Un ejemplo que nosotros usamos y lo hablamos con el liderazgo. Quando Jesus está profetizando sobre o tempo do fim, Cuando Jesús está profetizando sobre el tiempo del em fin, Mateus 24, en Mateo 24, ele começa a descrever os sinais da vinda do reino él comienza a describir las señales de la venida del reino e ele fala vários aspectos. y él habla muchos aspectos. E no versículo 15 ele faz uma declaração muito forte. Y en el versículo 15 él hace una declaración muy fuerte. Então, Mateus 24, 15, Mateo 24 dice, ele 15 diz, dice, leia aí, Marcos. Por lo tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Então, olha só. entonces mira esto, Aqui é o Deus encarnado que está falando. acá el Dios encarnado está hablando. Então, Cristo está profetizando. Entonces Cristo está E profetizando quando ele está profetizando, y cuando él está ele profetizando, está citando a Bíblia. él está citando la Biblia. Ele está profetizando com a Bíblia debaixo do braço. Él está profetizando con la Biblia debajo de su brazo. E ele não cita só esse versículo. Y él no cita solamente este Tem versículo. várias outras profecias que estão aqui inseridas aqui. Él tiene muchas otras profecías que están ahí insertas. Ele está citando Joel 2, Está citando Joel 2, Zacarias 14, Zacarías 14. várias profecias aqui. Varias profecías están acá. Então, pensa, Entonces pensá, se Jesus quando profetiza, si Jesús cuando profetiza está citando a Bíblia, está citando la e Biblia está baseando o que ele está falando na Escritura, y él está basando lo que él ve en las Escrituras e ele está dizendo,
Quem lê, entende. Y él dice, el que lee, entiende. Você quer entender sobre o que eu estou falando? Entonces, ¿quiere entender lo que yo estoy diciendo? Lê a Bíblia. Lea la Biblia. Se Jesus está citando a Bíblia, Si Jesús está citando la por que Biblia, a gente tem a mania ¿por qué tenemos la manía de falar um monte de coisa de decir un montón de cosas totalmente desassociada da Escritura? totalmente desasociadas de las Esse Escrituras? tempo precisa acabar. Ese tiempo necesita acabar. Isso é coisa de menino. Eso es cosa de niños. A visão profética La visión profética não é baseada em sonhos, visões e impressões. no es basada en sueños, visiones y impresiones. A visão profética é baseada na palavra profética. La visión profética es basada en la palabra profética. Agora, olha que interessante. Pero mira qué interesante. Jesus está profetizando sobre o fim. Jesús está profetizando sobre el fin. E está citando Daniel. Está citando Daniel. Aí quando você abre Daniel 9, Cuando vos abrís Daniel 9, Daniel está profetizando. Daniel está profetizando, Aí ele cita Jeremias. pero él cita a Jeremías. Olha que louco. Mira qué locura. Jesus está citando a Escritura. Jesús cita la Escritura E está citando Daniel. y cita a Daniel. Mas Daniel, quando está profetizando, Pero cuando Daniel profetiza, ele está citando a Escritura que ele está, tinha na mão. está citando la Escritura que él tenía en Então sus ele está manos. citando Jeremias. Entonces está citando Jeremías. E ele está falando sobre 70 anos. Y él está hablando de los 70 Então ele años. está falando, ó, o exílio vai durar 70 anos. Entonces está diciendo, el exilio va a durar 70 años. Porque foi isso que Jeremias falou. Porque Jeremías dijo eso. Só que quando Jeremias está profetizando sobre o exílio de 70 anos, Solo que cuando Jeremías está hablando del exilio de 70 ele está años, citando a Torá. él está citando la Torá. Porque ele está dizendo, vocês não guardaram o sábado da terra. Porque él está diciendo, ustedes no guardan el sábado de la tierra. Então vai ficar 70 anos no exílio. Entonces van a estar 70 años en el exilio. Então, olha só. Wow, Entonces, mira excelente. Jesus está profetizando citando Daniel. Jesús profetiza citando a Daniel. Daniel está profetizando Daniel profetiza citando Jeremias. citando Jeremías. Jeremias está profetizando Jeremías profetiza citando Moisés. citando Moisés. A pergunta é, La pregunta es, Moisés profetizou baseado em quê? ahora la pregunta es, ¿Moisés profetizó basado en qué? Naquilo que ele leu, Escrito. com base naquilo que Deus entregou numa pedra para ele. Basado en lo que él leyó, escrito por la mano de Dios en una piedra. Então, presta atenção. Entonces presta atención. Nenhum deles Ninguno de ellos profetizou sem o background sin el background daquilo que estava escrito. de aquello que estaba escrito. Yeah. Tudo começou com Deus escrevendo palavras para Moisés. Todo comenzó con Moisés, con Dios escribiendo palabras para Moisés. Então, a Bíblia é a palavra profética mais segura. Entonces la Biblia es la palabra profética más Ahora, segura. acá es tremendo. Eso es para hacer un selah y tenemos que terminar acá. Y quiero dar mucho espacio para que la gente pueda meditar y profundizar, volver a escuchar todos los puntos que hablamos, porque hasta acá hablamos de cómo escuchar la voz de Dios individualmente, corporativamente, que es interpretando con autoridades y con hermanos mayores. Hablamos de cómo identificar un falso profeta, una falsa profecía, y hablamos de cómo profetizar con la palabra profética más segura de la Biblia. Y quería decirles eso, yo creo que así mirando a todos los que nos acompañaron hasta acá, que llegaron al final, y quizás algunos fue solo confirmación, para otros está haciendo una exhortación, pero quiero decirles que eso te inspira una mayor intimidad con el Espíritu Santo a través de las Escrituras. ¿Y cuál es la importancia de esto en los últimos tiempos? Que los que se aferren a Cristo y a las Escrituras no serán engañados. Yes. Exactamente. Queremos usar este tiempo de mesa para exportar verdad de tal manera que sea una impartición a tu espíritu y que diga, yo voy a ser de los que voy a pagar el precio para no caer en el engaño. ¿Y cómo no caigo en el engaño? Siendo experto en la verdad. Entonces, quería recomendar algo que no dije en los otros episodios, es que nosotros, por medio de un estudio, reunimos los 150 capítulos de la Biblia que habla de la segunda venida de Cristo, que son palabras proféticas, son profecías que faltan cumplirse. Por lo cual yo voy a dejar en la descripción de este video, eso nos se dio Benji Núñez y lo pusimos ahí en un formato para que lo puedas descargar gratis y revisar. ¿Qué palabra? O sea, la Biblia es una palabra profética. Algunas cosas se cumplieron, otras se están cumpliendo y otras se van a cumplir. Así que es muy importante que no solamente creas porque lo estamos diciendo, sino que lo veas con tus ojos, que lo leas. ¿Cuáles son las referencias de estos 150 capítulos? ¿Dónde dice? ¿Qué dice? Y que podamos como generación madurar y eliminar el engaño de nosotros. Sí. Entonces, el objetivo de esta enseñanza no es que estés buscando
falsos profetas o diciendo, fulano de tal, el otro. No es que levantes un dedo amenazador. Cancelo eso en el nombre de Jesús. Todo espíritu de división, de crítica, de rebelión, no es nuestra intención. Nuestra intención es que realmente sea experto en la verdad y que... volver a repetir eso. Sí, no, que sonó acá en casa, pero no vamos a parar. Okay. Es que ya está terminando, ya hay que terminar. Entonces nuestro deseo es que no te dejes engañar. No es que tengas herramientas para juzgar a otros. Es para que te confrontes en el lugar secreto diciendo, necesito crecer en el conocimiento de las Escrituras, alimentarme de Cristo, que es la verdad, y no seremos engañados. Eu quero fazer 2 declarações rápidas. Número 1. Queria ser 2 declarações. Perdão. Fiquei lá. O que ele vai falar, né? Não, perdão. 2 declarações rápidas. Eu queria hacer 2 declaraciones rápidas. O que estamos falando aqui... Lo que estamos hablando aquí não tem o objetivo de dar munição para você. No tiene el objetivo de darte municiones. Para tirar no corpo. Para que le tires al cuerpo. E nem que você fique obcecado em achar falsos profetas. Ni que quedes obsesionado con buscar falsos profetas. O joio e o trigo vão crescer juntos até o fim. El trigo y la cizaña van a crecer juntos hasta el fin. O nosso objetivo não é arrancar o joio. Nuestro objetivo no es arrancar la cizaña. Mas é cultivar o trigo. Es cultivar el trigo. Então, nós estamos falando para que o seu coração seja abençoado. Nosotros estamos hablando para que tu corazón sea bendecido. E que haja conversão e arrependimento na sua vida. Y que haya convicción y arrepentimiento en tu vida. Segundo ponto. Se tem alguém me ouvindo agora, si hay alguien oyéndome ahora, que foi ferido por falsos profetas, que fue herido por falsos profetas, falsos mestres, falsos maestros, falsos irmãos, falsos hermanos, você foi abusado espiritualmente, que vos fuiste abusado espiritualmente, você foi abusado financeiramente, vos fuiste abusado financieramente, ou até sexualmente, ou hasta sexualmente. E quando você ouve esses termos profético apostólico, y cuando escuchas estos términos profético apostólico, ou até igreja, o aún la palabra iglesia, você rejeita. Vos rechazás por causa das feridas que você sofreu. Por causa de tus heridas. Nós declaramos sobre a sua vida Nosotros agora. Declaramos sobre tu vida. Que você seja curado em nome de Jesus. Que seas sanado en el nombre de Jesús. Nós invocamos o nome de Jesus sobre a sua vida agora. Invocamos el nombre de Jesús sobre tu vida sobre ahora. Sobre o teu coração sobre e sua coração, mente. Sobre tu mente. Para que Jesus te salve. Para que Jesús te salve. Desse trauma. Dessa ferida. Dessa herida. E disso que te afasta da comunhão. E de eso que te aparta de la comunión. Se você desistiu da comunhão. Se vos desististe de la comunión. Tem uma voz que está te chamando da caverna. Hay una voz que te está llamando desde la cueva. Sai daí. Sal de ahí. E volta a se encontrar com o remanescente. Y vuelve a encontrarte con el remanente. O Espírito está chamando você para fazer parte da igreja. El Espíritu te está llamando para ser parte de la iglesia. O tempo dos profetas desassociados da comunidade acabou. El tiempo de los profetas desasociados de la comunión se acabó. Então eu te abençoo com essas palavras. Te bendigo con esas palabras. Amén. Y nosotros creemos que es posible vivir un ministerio profético dentro de la iglesia local. Amén. Se terminó el tiempo de los llaneros solitarios, Así es. de gente aislado en el desierto, en la cueva. Eso era del antiguo pacto. El nuevo pacto está dentro del cuerpo. Llamamos adentro del cuerpo y siento mucho el Señor. También quiero hablar a los que han abusado, a los que han pecado y a los que han usado mal el ministerio, la palabra profética o la posesión de títulos. Quiero decirte, Dios se deleita en la misericordia de los que se arrepienten. Sí. Y quiero darte la oportunidad de que no te sientas condenado y juzgado. No hay condenación para los que están en Cristo. Y quiero decirte, Cristo es la verdad. Así que decir la verdad completa es libertad completa. Busca a alguien que te ayude, abrir tu corazón con alguien porque mientras hay vida hay esperanza y hay tiempo de restauración. Espero que encuentres un lugar donde puedas abrir tu corazón, una autoridad espiritual, con alguien maduro y que te arrepientas. Amén. Oramos para que la palabra profética que se liberó desde esta mesa produzca arrepentimiento masivo, arrepentimiento en corazones, en familias y en congregaciones. Amén. Y que vuelva la efectividad del ministerio profético, que es volver el cuerpo de Cristo a entender los tiempos, a escuchar la voz de Dios y colaborar con su plan. Amén.
Así que los bendecimos en el nombre de Jesús desde la mesa de nuestra Amén. casa. Sí. Oramos para que Dios Esa levante sanidad. apóstoles, profetas, pastores, Amén. evangelistas y maestros conforme al corazón de Dios en Amén. nuestra generación. Amém. Amém. Gracias, amigo. Graças, amigo. Obrigado. Obrigada, irmão. Puertas Isso é abiertas demais. para un nuevo tiempo lo profético en nuestro continente. Y una vez más, no sé cómo podés, voy a dejar la descripción del que quiera este libro digital en español, lo podés tener acá en la descripción y tenerlo ahí ahora mismo. No apaguéis el espíritu, no menospreciar la profecía y cómo usar el ministerio profético en la iglesia local. Espero que eso sea de edificación para ustedes. Y acuérdense que si esto te bendijo, se te edificó, que compartas, que multipliques la voz de este tiempo de mesa y que compartas en tu grupo de WhatsApp, en tu grupo de la iglesia, con todo el mundo. Lo bueno se comparte y se multiplica. Amor, Así es. nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Chao familia, Chao, nos chao. vemos la próxima tiempo de mesa. No,